el predicador se torna atractivo hacia el sexo opuesto y uno tiene que cuidarse de eso. Las mujeres suelen a compararnos con sus parejas, pero hay que tener una relación de sobriedad, de prudencia, de cuidado con el sexo opuesto. ¿Qué es lo que a las mujeres le atrae de un predicador? ¿Es la unción o es su aspecto físico? Bueno, son varias cosas. En realidad, el pastor, el ministro, el hombre de Dios se torna atractivo por muchas razones. El hombre de Dios se torna un modelo, algo que las mujeres suelen, como decíamos, comparar, que ellos añoran, que así pudieran ser sus varones o el hombre con el que están unidos o casados. Creo que es muy importante el comprender esto. Esto se va a dar en todos los ministerios, en toda situación, pero es de nuestra parte de que debemos tener cuidado. O sea, hay que prevenir, hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, porque es inevitable que nos tornemos atractivos y pues de tentación para muchas mujeres. Creo que eso es natural que se dé, pero ya depende de nosotros, hay que cuidarnos nosotros mismos. Una cosa que he notado es que hay muchos pastores, muchos ministros que no hacen parte a sus esposas en su carrera ministerial y a veces se le ve solo, caminan solo y no tienen a la esposa ahí formando parte de su equipo, parte de su trabajo. Y yo creo que eso también sería una puerta abierta para que el enemigo gane ventaja. Y si nosotros tratamos de cuidarnos en esta área, tener a la esposa, presentar a la esposa, hacer parte de la esposa, yo creo que vamos a evitarnos muchos problemas en el camino. Estábamos meditando la otra vez, conversando con unos hermanos, me decían, si un hombre de Dios cae, ¿debería volver al ministerio o debería dejar el ministerio para siempre? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, hay varias posiciones al respecto. Hay hermanos fundamentalistas que consideran que siendo que una persona ha fallado ministerialmente, no debería volver a asumir un cargo ministerial, ya que ha defraudado a aquellos que le seguían, aunque puede ser restaurado en la comunión fraterna del cristianismo, de la hermandad, pero no necesariamente en el ministerio. Otros piensan que al ministro se le debe la oportunidad de poder, después de un proceso de restauración, poder ocupar o aspirar y volver a tener un cargo ministerial. Creo que en ese sentido hay diferentes tipos de posiciones. Yo creo que Dios es un Dios de restauración, que Dios restaura a las personas, pero creo que hay que asegurarnos que realmente esa persona sea restaurada. Creo que no debemos ser demasiado ligeros en el sentido de volver a poner a alguien en un cargo sin primeramente pasar por todo un proceso. Creo que en ese sentido hay que tener cuidado, pero sí creo que Dios es un Dios de restauración, que Dios te puede levantar, que puede volver a una persona a ocupar un lugar, pero después de haber pasado por un proceso de restauración. Claro, porque yo no creo que un pastor que cae en pecado ya esté descalificado de por vida a no ejercer el ministerio, porque el pastor es un hombre de carne y hueso, expuesto a tentaciones, pero también la Biblia habla de que el hombre de Dios puede ser restaurado, Claro, puede el ser llamamiento levantado. es irrevocable, ¿no? Claro, y si Dios pone el ejemplo, por ejemplo, del hijo pródigo, yo no creo que ese ejemplo del hijo pródigo sea para los miembros, sino para los pastores. Claro. Porque el ejemplo del hijo pródigo es una representación al cuerpo de Cristo. O sea que un hijo pródigo puede ser un evangelista, puede ser un profeta, puede ser un apóstol, puede ser un diácono, puede ser un salmista, un líder de alabanza. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, que cuando el hijo pródigo se va y se revuelca en el pecado, pero regresa a su casa, dice que el padre lo recibe, lo viste, le da un lugar de honra y le da una posición de hijo y hace fiesta. O sea que no lo disciplina, no lo margina, no dice, mira, tú me fallaste, te vas a pastar la vaca, te vas a dormir en el campo. No, le da un lugar de honra. Yo creo que si un hombre de Dios le falla a Dios, reconoce, confiesa su pecado y nunca más lo vuelve a hacer, claro, yo creo que sí podría volver otra vuelta al ministerio. Claro, justamente en el ejemplo que estás presentando del hijo pródigo se ve todo el proceso restaurador, ¿no? Porque él primeramente es iluminado, abre sus ojos, se da cuenta de la condición en que se encuentra, toma la decisión de ir a buscar a su padre, de pedirle perdón. Él le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Creo que en todos esos actos del hijo pródigo se ve
ese deseo y ese proceso restaurador. Creo que es muy importante, como tú mencionas, si una persona se arrepiente, reconoce su condición, se somete a la disciplina y es ayudado en todo ese proceso, creo que puede volver a ocupar ese cargo que fue honroso. Creo que es muy importante ayudar a esas personas para que puedan cumplir sus ministerios y seguir adelante en la obra de Dios. Porque algunos condenan a un pastor cuando cae, como que ya no debería tomar el pastorado, ¿no? Y incluso le quitan hasta la credencial. Wow. Y queda prácticamente de por vida lapidado, ¿no? Muerte ministerial. Yo creo que eso no es bíblico, Claro. porque cuando David cayó, por ejemplo, Dios no lo lapidó, Así es, así es. sino que Dios lo restauró. David se levantó y vuelve a ser prácticamente el ungido conforme al corazón de Dios. Yo me hice una pregunta, yo digo, ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios habiendo adulterado y habiendo matado? No puede ser eso. Pero luego meditando profundamente, ¿qué es lo que hace que el hombre sea conforme al corazón de Dios? Es la actitud de su arrepentimiento y su humillación. Porque dice la Biblia, no despreciarás tu Dios a un corazón contrito y humillado. Si el hombre de Dios reconoce, se humilla y se determina nunca más volverlo a fallar, ese hombre queda automáticamente justificado, lavado con la sangre de Jesús y puede proyectar su ministerio. Lo que dicen muchos creyentes es, pero debería tener unos 3, 4 años de disciplina. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debe ser la disciplina de un hombre de Dios cuando le falla al Señor? Bueno, eso es relativo, eso no se puede poner como un dogma o una ley. Creo que las personas que están a cargo de ayudar a esa persona en su proceso restaurador sabrán darse cuenta de en qué momento esa persona está apta para volver a tomar el cargo que tuvo en el pasado. Creo que eso es relativo, creo que es muy importante sobre todo tener la actitud restauradora. Como tú dices, no juzgar, no condenar. La Biblia dice que si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, dice en Gálatas capítulo 6. Creo que es muy importante que haya esa actitud restauradora de nuestra parte y que pues el tiempo de disciplina, que es una disciplina restauradora, no es una disciplina para castigar o para tratar de hacerle ver lo grave de las cosas que ha hecho, sino más que todo que pueda entender que ese proceso es para que pueda alinearse pues a lo que la palabra de Dios dice y pueda volver a cubrir o a cumplir ese propósito y ese llamado de una manera santa, honesta y en integridad sobre todo, porque nosotros los ministros somos ejemplo a la congregación, ¿no? Entonces es muy importante. La caída de un pastor no es lo mismo que la caída de un miembro de la iglesia local. El impacto es muy grande y por eso debemos tener temor de Dios, tener mucho cuidado y que Dios nos guarde y nos ayude y que nos protejamos en Él para poder ser librados de tremendas situaciones como estas. O sea que hay que cuidarnos dependiendo más de Dios, Así es. orando Así constantemente, meditando y reflexionando en la palabra de Dios, teniendo compañerismo con otros ministerios, Así es. haciendo parte de la esposa del ministerio, no caminar solo. Y algunos dicen, debemos cuidarnos de la secretaria. Bueno, el pastor Humberto Lai en una oportunidad compartía sobre por qué muchas veces se dan amoríos ministeriales con gente muy cercana. Y él decía, ¿no? Si un hombre de Dios quisiera pecar, quisiera vivir una vida de adulterio, de fornicación, de manera alevosa y premeditada, pues no caería con su secretaria, con una persona cercana, se iría a buscar a cualquier mujer en cualquier lugar. Pero no se sucede así en el hombre de Dios. En el hombre de Dios son cosas sutiles que se van dando y las cuales tenemos que protegernos. Y sí, debemos cuidarnos de las personas que nos rodean, porque por ahí el diablo puede trabajar. Debemos tener cuidado en todo sentido, pero yo siempre enfatizo el hecho de que de quien primero tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos. Claro, es verdad lo que tú dices, pastor Daniel. El problema no es el enemigo que está fuera de ti, Claro. es el que está dentro de ti. Y el enemigo número uno es nuestra misma naturaleza carnal, ¿no? Bueno, pastor Daniel Pardo, gracias. El tiempo nos ha ganado. Fue provechoso tenerte aquí en el set. Yo sé que nuestros televidentes se han edificado, han sacado un gran provecho en estas enseñanzas y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro próximo programa, aquí en La Fe en Acción. Estuvimos con el pastor Daniel Pardo y yo sé que ustedes se han edificado y en una próxima oportunidad lo vamos a volver a traer para tocar otros temas más
y de seguro que ustedes se van a seguir edificando. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.